voy a hacer ver. Siguiente, ¿no? Ahí tenemos un pequeño resumen de lo que son las políticas públicas que están actualmente activas en el Ministerio que promueven el emprendimiento, ¿no? Dentro de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahí nos confieren una política específica que es justamente la de promover el autoempleo, como decía, ¿no? Siendo eso un tipo de emprendimiento, ¿no? Y asimismo nos dan competencias para la elaboración y aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes nacionales y sectoriales, de los programas o proyectos nacionales en materia de nuestra competencia, que en este caso sería el autoempleo, ¿no? Es decir, en la Ley de Organización y Funciones ya nos dicen que nos tenemos que ocupar del autoempleo. También a través del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el régimen laboral del sector privado, básicamente, ahí también nos dan nos definen, ¿no? Que ahí nos están diciendo que también nos tenemos que ocupar nuevamente del autoempleo, la promoción del empleo autónomo, le llama el Decreto Legislativo 728. ¿Y de qué otra forma promovemos este autoempleo? También a través de los programas laborales que viene ejecutando el MTP, ¿no? A través de nuestros 2 programas laborales. El Ministerio tiene 2 programas laborales, que son el programa laboral Jóvenes Productivos, que está destinado justamente a la población menor de 30 años, y el programa laboral Impulsa Perú, que está destinado a la gente mayor de 30 años. Siguiente, por favor. Luego tenemos también, dentro de los servicios que brinda el Ministerio, lo que es el Centro de Empleo. El Centro de Empleo vendría a ser la cara del Ministerio frente a la población en general, a través de la cual brinda servicios básicamente de intermediación laboral, ¿no? Es decir, ahí tenemos la bolsa de trabajo, ¿no? Tenemos la asesoría para la búsqueda de empleo, el certificado único laboral, que ha tenido mucho éxito, los programas de empleo temporal. Tenemos también la capacitación laboral, la certificación de competencias laborales, la orientación para el emprendimiento. Este es un servicio especialmente diseñado en su momento para asistir a los emprendedores en su investigación de mercado. Ya lo vamos a ver después, vamos a hablar un poquito más de ello después. Luego tenemos el acercamiento empresarial, que es una función por la cual el Ministerio trata de ubicar, estudiar la demanda laboral del país e identificar aquellos sectores en los cuales haya una brecha de abastecimiento de recursos humanos, y a través de los servicios del Ministerio se logran formar esos recursos humanos y finalmente insertarlos laboralmente. Luego tenemos la orientación vocacional, información ocupacional, tenemos ahí los aplicativos, Proyecta tu Futuro, ¿no? Y luego tenemos la orientación al migrante, y finalmente la información del mercado de trabajo, que es decir, son las estadísticas de cómo está actualmente el mercado nacional en cuanto al empleo, ¿no? Bien, siguiente por favor. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle los programas laborales. Siguiente. Primero, el programa Impulsa Perú. El programa Impulsa Perú tiene como objetivo promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad de las personas. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que se dan cursos, son servicios orientados a mejorar las capacidades que tiene uno para aprovechar las oportunidades de empleo, ¿no? Y está enfocada en población que no tiene empleo, que es mayor de 30 años, no necesariamente pobres o extremadamente pobres, ¿ya? Este es un servicio que no está orientado mucho a los jóvenes, sino más bien a las personas que ya tienen un negocio en marcha, no tanto a los que recién van a emprender un negocio. Siguiente, por favor. El programa Impulsa Perú tiene esas 3 líneas de acción, ¿no? La primera, la capacitación para la inserción. O sea, este sí es un servicio o una línea de acción netamente para mejorar nuestra capacidad para insertarnos laboralmente, ¿no? Es decir, acá se dan cursos de capacitación en ocupaciones especialmente seleccionadas. El programa Impulsa, a través de su sitio web, impulsaperú.gov.pe,
convoca al año unas 4 o 5 convocatorias, realiza convocatorias, y los jóvenes que desean insertarse laboralmente, es decir, aquellos que desean tener un empleo dependiente, pero que tal vez no han tenido las oportunidades de capacitarse en una ocupación, pueden postular a este servicio, ¿no? Y en este servicio se va a capacitar en ciertas ocupaciones que han sido detectadas, que han sido estudiadas previamente a través de un proceso de focalización, ¿no? Es decir, que tienen muy altas probabilidades de insertarse laboralmente. Esto es lo bueno del programa, o sea, no es como que te das a un curso, como cualquiera que ofrece un instituto, una universidad, no, sino que a través de esto ya hay muy buenas probabilidades de que puedas al final del curso tener un empleo. La segunda línea de acción es la de capacitación para el autoempleo, y es justamente ahí donde va lo que más nos interesa en este foro, ¿no? Que es la asistencia que se da para mejorar su gestión de negocios, la asistencia que se da para hacer planes de negocios, ¿no? Se brinda un trabajo ya más personalizado con las personas que ya tienen un negocio en marcha. Y finalmente, la certificación de competencias laborales. Este servicio está especialmente diseñado para quienes no han tenido la oportunidad de realizar sus estudios, pero que a través de la experiencia han adquirido habilidades y estas necesitan de ser certificadas. Entonces, a través del programa Impulsa Perú se contrata a unas entidades especializadas para evaluar esas competencias adquiridas a través de la experiencia, y estas personas tengan un documento que los acredite, que les respalde, ¿no? De tal manera que se vuelvan más empleables. Es muy diferente que una persona enfrente a una selección de personal a una empresa privada que no tiene documentos, a pesar de que tiene las habilidades, con una que sí tiene y está certificada y avalada por una institución prestigiosa, ¿no? Entonces, este es el trabajo básicamente que realiza Impulsa, y lo que es orientado al emprendimiento es la capacitación para el autoempleo. ¿Y cómo se da esta capacitación para el autoempleo? Bueno, Impulsa Perú está presente en todo el país, tiene sus oficinas zonales en cada región. Los jefes de estas unidades zonales son los encargados de focalizar, es decir, identificar aquellos lugares donde hay potencialmente gente que puede sacar adelante un negocio, y los identifican, los buscan. Ellos buscan activamente a estas personas y tratan de juntar a un grupo y proponen, lanzan sus propuestas a la sede central que está aquí en Lima, y finalmente se hace una consolidación de todas esas propuestas aquí, ¿no? Y se ve la factibilidad de llevar a cabo esas necesidades, porque en ese proceso de focalización los jefes zonales identifican las necesidades de capacitación de los emprendedores, ¿no? Y en función a la capacidad presupuestal que tenga el programa, a la demanda de capacitación de cada región, entonces se escogen ciertas regiones donde es más factible que el programa tenga posibilidades de tener éxito, y finalmente se convocan en cada una de estas regiones estos programas. En estos programas se da formación técnico-productiva, se da formación en liderazgo, en temas de emprendimiento que ustedes ya conocen, ¿no? En general yo diría que, ahora, no les puedo contar tan al detalle cómo funciona el programa, pero realmente técnicamente, si ustedes pudieran ver la mecánica operativa, todos los procedimientos que se utilizan, las metodologías que se utilizan, se sorprenderían de saber lo bien hecho que está, lo técnico que es. Pero lamentablemente los recursos con que cuentan nuestros programas y en general el sector de promoción del empleo no son muchos, ¿no? Como quisiéramos que pues nos financie mucho más ¿no? el Tesoro, pero lamentablemente no es así todavía. Y es que los criterios para la asignación presupuestal no son, como podríamos decir, muy benevolentes con el emprendimiento. Lamentablemente los criterios de programación presupuestal actualmente están basados en el presupuesto por resultados. No lamentablemente, sino, como podríamos decirlo, el nivel de exigencia en la calidad de la programación del gasto del Ministerio de Economía y Finanzas es tan fuerte que exige que nosotros le demostremos al MEF que las intervenciones que hacemos con estos programas son eficaces y eficientes, ¿no? Entonces, estos programas, con lo pequeño que son realmente, la eficacia que le hacemos al problema general del emprendimiento es muy poca, ¿no? Vamos a ver después las estadísticas. Siguiente, por favor. Ahí las tenemos, ¿ven? Esta es
justamente la estadística de los resultados de la línea de acción de capacitación para el autoempleo, ¿no? Y si ustedes ven acá, que está muy pequeño, del 2016 al 2018, que suma todas las regiones, hay 8 operaciones en las que sí intervenimos, que no son todas, como pueden ver, ¿no? ¿Ya? Se han capacitado a 263 personas y en total desde el 2016 al 2018 a 306. Entonces es poquísimo. ¿Ya no necesita? No, gracias. Es muy poco, ¿no? Realmente lo que se ha hecho en capacitación para el autoempleo, pero no es que queramos que sea poco, ¿no? Sino que simplemente con los recursos que tenemos no es posible todavía llegar más lejos. Y bueno, también en el programa, quería decirles esto, da un pequeño estímulo de 2.500 soles para algunos planes de negocios que son previamente seleccionados, que bueno, no podríamos decir que ese es un capital de trabajo, ¿no? Pero es un pequeño estímulo. Como quisiéramos tener más recursos para atender mayor necesidad, pero esto es lo que tenemos por ahora. La siguiente, por favor. Jóvenes productivos. Bueno, en este programa sí está especializado, enfocado en lo que es el apoyo al emprendimiento de los jóvenes, ¿no? De 15 a 29 años. Más sin embargo, en este caso sí hay un criterio de selección específicamente para gente pobre y extremadamente pobre, ¿no? Este programa está destinado a esa población pobre, extremadamente pobre, que tiene rasgos de emprendedor. Para esto, dentro del sistema de focalización de jóvenes productivos, se emplean test para ver si tienes esos rasgos de emprendedor, ¿no? En esa población pobre y extremadamente pobre. Siguiente, por favor. Igual también tiene capacitación laboral y tiene capacitación para el autoempleo. La diferencia entre jóvenes productivos e Impulsa Perú es primero la edad, y lo segundo, que jóvenes productivos no hace certificación laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco menos probable que el joven tenga competencias adquiridas por la experiencia para insertarse laboralmente. Entonces, básicamente, hace capacitación para la inserción laboral y capacitación para el autoempleo. Acá también se les ayuda a hacer planes de negocio, y aquí más bien se enfoca en personas que recién están iniciando, jóvenes que recién están iniciando su negocio. No es para personas que ya tienen un negocio iniciado, ¿ya? Igual también acá hay una metodología muy técnica, muy extensa. Igual también Jóvenes Productivos hace lo posible por llegar a todo el país. Siguiente, por favor. ¿No? Ahí tenemos un poco las estadísticas desde 2016 al 2018, igual que en el caso de Impulsa. Y si vemos al final, bueno, lo que está en el extremo de la derecha, aunque no lo puedan ver, son las regiones en las que se ha intervenido, ¿no? En estos 2 últimos años, y en el extremo de la derecha está el total, en la parte inferior está el total de personas, que son 1.200 y pico que se han capacitado, ¿no? Que nuevamente, pues, obviamente, no es, pues, una cantidad que podamos decir significativa con respecto al problema al tema del emprendimiento, ¿no? Si es que quisiéramos hablar de ello. Pero esa es nuestra realidad. Siguiente, por favor. Bueno, y el papel del emprendimiento en el empleo desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahí. Entonces, como les decía al inicio, nosotros como Ministerio de Trabajo vemos el emprendimiento como el autoempleo por materia de competencias. O sea que el Ministerio de la Producción sí es el que se encarga de promover la micro y pequeña empresa, y nosotros nos hemos quedado con el emprendimiento más pequeño, ¿no? Que es el autoempleo. Es la persona que trabaja en forma individual o asociada, explotando una empresa, negocio, profesión, y que no tiene trabajadores remunerados a su cargo, ¿no? Esta definición es sacada de la definición de trabajador independiente, ¿no? que ha establecido el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ¿no? Y que a su vez también toma en cuenta la Clasificación Internacional de Situación en el Empleo, la CICE, que es un comité internacional en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo,
¿no? Que ellos se han puesto de acuerdo en el año 93 para definir así al trabajador independiente. Entonces, cuando ustedes quieran ver las estadísticas de trabajador independiente por su propia cuenta, pueden entrar al INEI, busquen la sección social de empleo, ¿no? Y ahí pueden ustedes buscar lo que es el trabajador independiente. Siguiente, por favor. El ingreso al autoempleo. Bueno, entonces, como les decía, en el Ministerio de Trabajo vemos el tema del autoempleo, no vemos el tema de todas las empresas, ¿no? Y el autoempleo en el Perú pues es una situación un poco difícil. Lamentablemente no podríamos decirles en este momento que el autoempleo se caracteriza por ser productivo, formal y que bueno, es un segmento del emprendimiento en el cual se observan, ¿no?, que es prometedor para un futuro de un joven. Lamentablemente no es así, ¿no? Siguiente, por favor. La causa del autoempleo, el origen del autoempleo se ha determinado a través de un estudio que se ha realizado en el Ministerio de Trabajo en el año 2014, que es el estudio del trabajador independiente, y se ha determinado que su causa es la exclusión del empleo formal, ¿no? Es decir, que la mayoría de personas que tienen un negocio pequeño, que no tienen trabajadores a su cargo en el país, lo han iniciado este negocio de manera como refugio del desempleo, no del emprendimiento voluntario, ¿no? Lo que en economía llamamos el emprendimiento por oportunidad. O sea que la mayoría de personas que están en esta situación lo hacen por necesidad realmente, ¿no? Y eso pues marca una gran diferencia con lo que estamos viendo aquí en su foro, ¿no? Porque se supone que todos ustedes están optando por el trabajo independiente o por el emprendimiento, pero no forzadamente, sino porque ustedes libremente han decidido no depender de otra persona, forjar su propio futuro, tener una visión de futuro en la que ustedes pues quieren crear una organización aparte de su persona, y a eso le llamamos empresa, ¿no es cierto?, que es independiente de ti mismo. Pues en el Perú sucede que el autoempleo no es eso, sucede que es más bien originado forzadamente. Es la primera categoría ocupacional del país con el 36.9%, es decir, que la mayoría de personas en el país se han autogenerado su empleo, pero de manera forzada. Y obviamente esto pues ya, como vamos a ver, tiene unas características no deseables, ¿no? Como vamos a ver en la torta, vemos ahí lo rojo, que es lo más grande, ¿no? O perdón, lo gris, que sería lo más grande, ¿no? De la población económicamente activa ocupada del país representa el 37%, o sea, 4.116.000 personas al 2017. Siguiente, por favor. Y acá vemos el autoempleo por rangos de edad, ¿no? Entonces, si vemos el gráfico de la izquierda, van a ver, ¿no?, que la mayor parte de personas, las barras más largas, ¿no?, están entre los 26 años y los 50, debe estar entre los 50 y tantos. De acá yo mismo no veo bien. Lo cierto es que si ustedes toman en cuenta de los 26 años, una persona con 26 años ya no es tan joven, ¿no? Nosotros en las estadísticas tomamos en cuenta en los programas laborales, por ejemplo, que consideramos jóvenes hasta los 29 años. 26 años ya son solamente 3 años que ya no serías considerado muy joven, ¿no? Entonces vemos que el autoempleo, es decir, las personas que han generado su propio empleo, no son precisamente jóvenes, o no estaban ya en esa edad en el momento en que se les encuestó, ¿no? Y vemos pues con sorpresa pues de que no es pues como en algunos foros he escuchado, ¿no?, que el Perú es un país emprendedor y que pues tenemos 1 millón de empresarios. Yo creo que sería importante para las políticas públicas distinguir qué cosa es empresario, qué cosa es emprendedor y qué cosa es autoempleo. Porque solamente así podríamos redirigir los programas, podríamos redefinir las intervenciones y poder hacer recomendaciones de política a nivel de los 3 niveles de gobierno adecuadas, ¿no?
Si ustedes revisan y estudian un poco cómo es que el Estado estaba actuando hasta hace unos años, ¿no? Simplemente estaba tratando de convertir este emprendimiento forzado en microempresa, ¿no? Pero, como vamos a ver después, ¿no? Hay unas características del autoempleo, por ejemplo, que es la principal categoría ocupacional del país, que hacen difícil que estas personas tengan ese rasgo de empresarios. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos aquí? La caracterización del autoempleo, el nivel educativo. Bueno, ya ustedes habrán tratado mucho seguramente cuánto influye la educación en la calidad del emprendimiento, ¿no? Y si se fijan ustedes en esta torta, ¿cuál es el nivel educativo predominante de nuestros autoempleados? Dice que el 81% tiene como máximo nivel educativo alcanzado algún estudio secundario no necesariamente completo. ¿Ya? O sea, esta es la debilidad más grande, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque sus conocimientos, la posibilidad de desarrollar un producto más elaborado, la posibilidad de alcanzar niveles de calidad en los servicios que brindan más elaborados, la competitividad de estas personas, así al menos se ve seriamente comprometida, ¿no les parece? Siguiente, por favor. Su productividad, ¿no? El trabajador independiente por rama de actividad económica. Es interesante este cuadrito, esta torta, porque nos hace ver en qué se ocupan estas personas. Estas personas se ocupan básicamente en lo que es servicios, ¿no? Se ocupan en lo que es comercio y el sector agropecuario, ¿no? Y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que es la CEPAL, que ha estudiado este problema desde hace muchos años, desde más de 30 años, estos sectores económicos, cuando estos sectores económicos concentran la mayor parte del empleo, ¿no? Se dice que ese es un rasgo de subdesarrollo, ¿no? Y qué casualidad, ¿no? Ahí tenemos nuestra gran población autoempleada en esos sectores. Solamente mirando las estadísticas, ahora ustedes pueden indagar más allá, hay muchos estudios muy interesantes acerca del autoempleo, ¿no? Pero esto ya nos da una explicación de por qué tenemos los problemas que tenemos en los emprendimientos que tenemos. Siguiente. Bueno, y acá hay una comparación entre países muy interesante. Bueno, lamentablemente está muy chiquito como para que lo vean ustedes ahí, ¿no? Pero se está comparando ahí los niveles de autoempleo en los países de América Latina, ¿no? Contra el crecimiento, ¿no? Con el crecimiento económico. Vamos a obviar esa parte porque creo que no está muy orientada para el tema que estamos tratando ahorita, pero que es importante para el crecimiento económico tener emprendimientos obviamente productivos, es importante, ¿no? El que menos autoempleo tiene en esta región es Chile, ¿ya? Sus tasas de crecimiento de Chile durante los últimos, del 2001 al 2015, no han sido tan buenas como las nuestras. Las tasas de crecimiento del Perú desde el 2000 hasta el 2015 han sido las mejores de América Latina, solo por debajo de Panamá, porque Panamá alcanzó un gran nivel de crecimiento económico por el tema de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá. Sin embargo, Chile no creció tanto, pero tiene el nivel más bajo de autoempleo, ¿no? Y nosotros, si tenemos tanto crecimiento, porque tenemos tanto autoempleo, debería haber repercutido también, ¿no?, en bajar el autoempleo. Y todos deberían haberse crecido y haberse convertido en microempresas, pero no ha sucedido, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, ok. Y finalmente es esta, la última ya, es tenemos la tasa de informalidad del autoempleo, que es el 87%, ¿no? Es decir, de toda esa torta, ¿no?, la porción más grande es la informalidad del autoempleado, es decir, son personas que no tienen RUC, así de simple, o sea, totalmente informales.
Bien, entonces, eso sería todo lo que tendría para mostrarles en cuanto a estadística, en cuanto a información, y ahora, bueno, les diría solamente que no es deseable, yo al menos personalmente, no le recomendaría a los jóvenes que se aventuren en el autoempleo, que hay que distinguirlo más bien del empresario y del emprendedor, ¿no? El emprendedor es en general la persona que emprende, pues, que inicia una actividad económica, pero con ese impulso, esa voluntad propia. Pero el empresario, en cambio, es una persona que tiene visión de futuro, es una persona que además tiene competencias para hacerlo, ¿no? Hay muchas teorías que hablan sobre cuáles son los factores críticos de éxito de un emprendedor, ¿no? Y yo creo que principalmente, siguiendo lo que he podido leer un poquito sobre Bill Outlet, que es un experto en emprendimiento del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, que dice que crea 900 emprendimientos al año que son capaces de cambiar la economía mundial, dice que sus dos características fundamentales son las siguientes. Uno, la innovación, y el segundo, la visión de futuro, o sea, el liderazgo, ¿no? Entonces, creo que las personas que se van a lanzar a hacer emprendimientos, a ser empresarios, más allá que emprendedores, yo diría empresarios, deben plantearse cómo va su nivel de innovación y cómo va su nivel de liderazgo, ¿no? Por ahí creo que deberíamos comenzar. Y tal vez sería bueno que estos foros sirvan también para motivar a otros sectores del gobierno, del Estado, para hacer esta distinción y reorientar sus intervenciones para promover el emprendimiento. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención del señor Carlos Andrés Cayo Lazo, representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Antes de continuar con la segunda conferencia, quiero invitar, por favor, a otro conferencista, el señor Magíster Víctor Rojas Olivares. ¿Se encuentra presente? Para que pueda tomar asiento en la mesa de honor, por favor. Igualmente también saludo e invito al señor Eleuterio Añazgo Ticona. ¿Está presente? Coordinador de la Organización Internacional de Emprendedores, Región Puno. Muchísimas gracias.